Muchas gracias por acompañarnos esta noche. En este webinar organizado por Asís Kay e Inteliuris, discutiremos el arbitraje como alternativa ante la reforma judicial. Para ello me acompañan dos expertos en materia de arbitraje y litigio a quienes tengo el gusto de presentar. En primer lugar, nos acompaña Luis Alberto Asís. Luis Alberto es socio fundador de Asís Kay Business Law. Sus áreas de especialización son fusiones y adquisiciones, competencia económica, derecho corporativo y arbitraje. Luis Alberto fue socio fundador de SAI Derecho y Economía y también formó parte del equipo legal durante la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Asimismo, fundó el Centro de Arbitraje de México. Se graduó de la Universidad Nacional Autónoma de México y cursó maestrías en Derecho Internacional y Derecho Comunitario Europeo en las universidades de Georgetown y College of Europe. En su labor pro bono durante los últimos 25 años, ha sido presidente de la Fundación Juconi, recibió la medalla a la trayectoria pro bono en 2017 por parte de la Fundación Appleseed y en 2018 recibió el Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria de parte del Gobierno de México. Bienvenido, Luis Alberto. Me da mucho gusto presentar a Fernando Flores. Fernando es socio del despacho Bufete Dávalos. Egresó de la carrera de Derecho del ITAM con honores. Cuenta con una especialidad en Derecho Mercantil por la Escuela Libre de Derecho. Fernando también ha sido profesor universitario desde el año 2007 en materias relacionadas con derecho mercantil. Su práctica la ha focalizado en el litigio, arbitraje y otros medios alternativos de solución de controversias por más de 20 años en asuntos tanto nacionales como internacionales. Bienvenido, Fernando. Gracias, buenas tardes. Antes de darle la palabra a nuestros ponentes, quiero hacer una breve introducción del tema, no sin antes informarle a nuestra audiencia que abriremos un espacio para responder preguntas al terminar la exposición de los ponentes. Para ello pueden utilizar el chat que ya está habilitado. Ahora, con respecto a lo que discutiremos hoy y para dar un mayor contexto, es pertinente recordar algunos puntos relacionados con la reforma judicial. El 5 de febrero de este año, el Ejecutivo Federal presentó a la Cámara de Diputados un paquete de iniciativas constitucionales, dentro de las cuales incluyó una que tenía el objeto de reformar el Poder Judicial. Después de ser aprobada, el 15 de septiembre de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación dicha reforma a la Constitución en materia de impartición de justicia y de estructura del Poder Judicial de la Federación. Ahora, ¿cuáles son algunos de los cambios relevantes de esta reforma judicial? Con relación a la composición de la Suprema Corte de Justicia, antes de la reforma la Corte estaba compuesta por 11 ministros organizados en dos salas. A partir de la reforma, la Corte estará integrada por 9 ministros organizados en una sala. La duración del cargo de los ministros también se reduce de 15 a 12 años. Existe también una disminución de requisitos para ser magistrado. Por ejemplo, se disminuyen requisitos de edad, académicos y profesionales. Desaparece el Consejo de la Judicatura Federal y es sustituido por el órgano de administración judicial y por el Tribunal de Disciplina Fiscal. Antes de la reforma y en ciertos casos, existía la posibilidad de que los efectos de ciertas sentencias o suspensión de ciertos actos en juicios de amparo contra leyes generales, contra leyes fueran generales. Lo anterior ya no es una opción a partir de la reforma. Y la elección de jueces y magistrados, quienes serán designados por el Consejo de la Judicatura Federal mediante el sistema de carrera judicial, ahora serán elegidos por voto popular. Ante estos cambios, existe cierta incertidumbre sobre el funcionamiento y eficiencia del Poder Judicial, ¿no? Y por ello es valioso cuestionarse en qué casos es conveniente buscar una forma alternativa de resolución de controversias y qué opciones existen. Y creo que este es un buen punto para iniciar con las preguntas a nuestros expertos. Si les parece bien, Luis Alberto, empiezo contigo.
¿Podrías explicarnos, por favor, en qué consiste el procedimiento arbitral? Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias a todos por su tiempo. Estamos muy agradecidos de estar aquí con nosotros. Quisiera nada más, como lo comentó Rebe en la introducción de este tema, tuve el gusto de ser uno de los fundadores del Centro de Arbitraje de México hace ya 27 años. Y quería platicarles un poquito la lógica a través de cuando hicimos ese centro, cuando lo creamos, de dónde venía. Y una de las razones principales que queríamos era tener un método alternativo de solución de controversias distinto al Poder Judicial, que es complementario en ese sentido. El Poder Judicial es uno u otro, pero generalmente, y lo que pasaba en esa época hace 27 años y que hoy seguimos con el mismo problema, es que teníamos una saturación muy importante de asuntos en el Poder Judicial y pensábamos que era muy importante tener una cámara que pudiera complementar a las cámaras internacionales en la resolución de controversias en México. Y de ahí fue que nació esta idea que ya hoy cumplimos 27 años, ¿no? Al final de cuentas, el tema del arbitraje, para ser claro, es algo que se puede utilizar. Si no utilizas los juzgados, puedes utilizar el arbitraje. La diferencia es que si tú no pones ninguna cláusula de arbitraje, por definición, te vas directo a los tribunales. Y entonces, para ir a un tribunal arbitral, tiene que haber un acuerdo entre las partes para ir a este tribunal arbitral. ¿Qué cosas vemos como ciertas ventajas de este procedimiento? Número uno, vemos una imparcialidad muy importante de los árbitros. Recuerde que los árbitros en los procedimientos arbitrales pueden ser tribunales arbitrales de un árbitro o de tres árbitros. En el caso de que sean tribunales arbitrales de tres partes, de tres árbitros, perdón, cada una de las partes nombra uno de los árbitros y generalmente ya sea los dos árbitros se ponen de acuerdo en nombrar al presidente del tribunal y en su defecto, si ellos no lo nombrará la institución, tales como el Centro de Arbitraje de México, como la Canaco, como la CCI, como la Corte de Londres, cualquier institución que ustedes hayan decidido. ¿Qué ventaja vemos nosotros en el arbitraje? Vemos un tema de independencia muy importante de las partes y un tema fundamental, que es el tema de la especialización. Yo creo que esta es una de las grandes diferencias entre los jueces y los árbitros. Hay que ser muy justo con los jueces y los pobres jueces pues reciben de todo tipo de controversias y reciben cientos y miles de demandas todos los años y por lo tanto se vuelve un procedimiento muy difícil de tratar de ser experto en todos los temas. En el caso del arbitraje, lo que tú puedes hacer es encontrar a la gente idónea que tiene la especialización de un tema en específico y pedirle a ese árbitro que sea el árbitro del expediente. Por eso creo que en ese sentido la especialización es una de las grandes virtudes que tiene este procedimiento. Otro tema importante es que puedes escoger árbitros que dominen varios idiomas. Puedes escoger árbitros que tengan el suficiente tiempo para poder resolver el tema, que es uno de los problemas de los jueces, que pues les llegan miles y miles de demandas y están rebasados de trabajo. También podemos en el arbitraje escoger plazos más cortos y ser más flexibles. Entonces, en ese sentido, las partes pueden escoger acortar el procedimiento y en ese sentido es una gran ventaja. Una cosa que también es muy importante en todos los procedimientos arbitrales es el tema de la confidencialidad, en donde no es un procedimiento público, es un procedimiento cerrado, privado, y por lo tanto solamente las partes conocen de él. En el tema de los costos es importante también que la mayoría de las instituciones arbitrales manejan el tema de los costos dependiendo del monto de la disputa. Y dependiendo de ese monto hay unos ciertos rangos que te permiten a ti calcular cuál es el costo del arbitraje y cuál es el costo de la institución arbitral. Yo diría que así en términos generales, esas son varias de las ventajas que nosotros le vemos al arbitraje. Perfecto, Luis Alberto, muchísimas gracias. Fernando, ¿cuáles son las limitaciones o desventajas de un procedimiento arbitral en relación con un procedimiento judicial?
¿Existen controversias en las que consideres que el arbitraje es una mejor opción, un procedimiento judicial? Gracias, Rebeca. Por supuesto, iniciar con esto, el arbitraje digamos, los procedimientos judiciales, cada uno tiene sus virtudes, como cada uno tiene sus defectos. Son procedimientos que deben atender al negocio que tienen a las partes enfrente y en base a ello entonces decidir qué procedimiento puede ser más benéfico para que en el caso de una disputa, pues la parte afectada pueda tener una resolución más pronta y completa, ¿no? Como lo menciona Luis Alberto, la norma general es ir al procedimiento judicial, es la garantía constitucional. Por lo tanto, para sustraerte de él existe la cláusula arbitral que en síntesis es la renuncia a la jurisdicción constitucional y entrar al procedimiento particular. Eh, Pienso que si hay alguna desventaja del arbitraje, es la coerción. No tiene esa coerción inmediata como sí sucede en los procedimientos jurisdiccionales. Y esto afecta en dos puntos específicos como nosotros lo vemos. Uno es cuando obtienes el laudo, entonces acabas un proceso y para ejecutarlo entonces tienes que acudir a los tribunales judiciales, ya sean los del lugar del arbitraje o en otro país donde se quiera ejecutar para que lo reconozcan y lo ejecuten. Y eso es un mini proceso que normalmente es sumario, pero existen ocasiones donde puede alargarse incluso casi hasta 2 años. Entonces, la falta de coerción y esa inmediatez pega digamos, en una obtención de justicia inmediato. Este mismo punto afecta en el tema probatorio, ¿no? Porque cuando las pruebas las tiene la contraparte y no las entrega de manera voluntaria, pues es lo mismo, se tiene que acudir al sistema judicial que tiene la coerción para obligarlos. El tema de las inferencias negativas, hago un pequeño paréntesis para explicar qué es en un procedimiento arbitral, ¿no? Como en cualquier otro, pues las partes deben ofrecer las pruebas que justifiquen su acción y su defensa. Y en algunas ocasiones la contraparte es la que tiene ese documento o esa información que se debe de proporcionar. Entonces lo que se requiere es que la autoridad, el árbitro o el juez los force a que lo hagan. En el arbitraje ante esta falta de coerción, la salida han sido las inferencias negativas, que es decir, o tengo probado el hecho que buscabas acreditar con esta prueba que la contraparte no lo proveyó, o lo sanciono en gastos y costas en el laudo final. Pues, por tanto, creo que la coerción es el punto medular. Eh, un tema adicional es, y lo tocó Luis Alberto, es el tema del árbitro y del juzgador, porque en mi opinión el arbitraje puede ser tan bueno o tan malo como el árbitro que decidas. Y hay árbitros profesionales y especializados. Entonces, el punto es que en un arbitraje está en las partes el decidir, el escoger la mejor persona imparcial e especializada en ese punto específico, ¿no? Por ejemplo, hay asuntos que son del tracto diario de una sociedad de arrendamientos, créditos y tal, que probablemente el sistema judicial sea más rápido porque ve cientos diario. Entonces, para ellos recibir una demanda de esta índole sabe perfectamente cómo tramitarla. Si es un arrendamiento complejo, un crédito de segundo piso, ahí será pensar si es un requerimiento más provechoso, un árbitro especializado. Y si me permite, Rebe, también unas cosas importantes, siguiendo construyendo sobre lo que dice Fernando, es cierto que hay todo este tema de ejecutabilidad. Del otro lado, también es cierto que hay muchos, o la gran mayoría de los laudos en los estudios a nivel mundial se cumplen voluntariamente. A diferencia en México, es muy difícil que una sentencia se cumpla voluntariamente. Tenemos la costumbre
no me dejará mentir Fer, pero es parte del amparo, es parte ya del procedimiento, no es que sea algo extraordinario, tú ya estás pensando en el amparo desde que arrancaste el asunto, entonces ahí hay una diferencia, digamos, de que mucha de la gente que entra al procedimiento de arbitraje tiene en la cabeza que va a cumplir el laudo y los estudios lo dicen a nivel mundial. Temas importantes también del arbitraje que no mencioné en la primera vuelta es que tienes una flexibilidad, yo te diría que si lo que tú buscas es flexibilidad, el arbitraje te da algo que los tribunales no te dan, que es poder escoger, hacer, digamos, tu procedimiento lego. Tú escoges, tú puedes escoger al árbitro, puedes escoger si quieres acortar el procedimiento, puedes escoger la ley que va a regir tu procedimiento, puedes escoger el idioma que vas a usar en tu procedimiento. Puedes escoger la sede del arbitraje, que también vas a poder utilizar. Y un tema fundamental que es importante que la gente conozca es que los árbitros no tienen que ser abogados. Es decir, muchos arbitrajes tienen que ver con cuestiones digamos, que tiene que ver con relaciones de construcción o de ingeniería o de cuestiones de software. Puedes escoger gente que sea experta en el tema, que no necesariamente sea abogado, puedes escoger ingenieros, puedes escoger arquitectos, puedes escoger otro tipo de profesiones. Y creo que ese es uno de los temas, digamos, distintivos muy importantes, digamos, del arbitraje versus el procedimiento en tribunales, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. De hecho, creo que Luis Alberto justo respondiste una de las preguntas que tenían sobre si los árbitros tenían que ser abogados. Buenísimo, pues si les parece, pasamos a la siguiente ronda. Luis Alberto, ¿por qué el arbitraje se vuelve una alternativa de resolución de controversias relevante ante la reforma judicial? Tenemos que tomar en cuenta que lo único seguro de la reforma judicial es la incertidumbre. Nos vamos a imaginar y podemos imaginar distintos escenarios de lo que creemos que puede pasar, aunque nadie tiene certeza qué puede pasar o no puede pasar. Entonces, yo me voy a poner en el escenario negativo de las cosas que pudieran ir mal en la reforma, que esperamos que no pasen y esperamos que sea una reforma que sea una buena reforma para todos, pues porque a todos nos afecta de una manera muy importante, pero sí quiero ser claro, estoy tomando la posición de las cosas que pueden salir equivocadamente en esta reforma. Y entonces, ¿cuáles son las cosas que a mí me pueden preocupar de esta reforma? Me preocupa, número uno, que la gente que termine siendo escogida por voto popular para ser juez, pueda tener una falta de capacidad o de experiencia, porque lo que estamos ahorita de alguna manera es quitando a miles de jueces que llevan una carrera judicial y que tienen una experiencia, ¿sí? Con todos los bemoles que puede tener nuestro sistema judicial, pero ya tenemos un cúmulo de juzgadores que tienen mucha experiencia. Entonces, mi primera preocupación es que esta falta de capacidad de experiencia en los juzgadores nuevos. Eso es un tema que creemos que en el arbitraje, dado esta coyuntura y dado que tú puedes escoger a tu propio árbitro, pues tú puedes escoger a la gente con capacidad y con experiencia. La segunda es que yo tengo una preocupación sobre las campañas y el financiamiento de estas campañas para llegar a ser un juez. Y si van a hacer las campañas un poco al estilo de lo que hemos visto en el Poder Legislativo, pues claramente necesitas dinero para poder ser nombrado juez y poder competir. Y creemos que eso pudiera tener una falta de independencia, pues dependiendo quién sea la persona o las personas que financien esta campaña. Eso es algo que hoy, si fuéramos a escoger un árbitro que es, digamos, un abogado de la práctica privada, pues no tenemos, digamos, esta falta de independencia.
Otro tema que es un tema que puede ser también, aunque no hay certeza, es que pueda haber temas de corrupción dado el sistema como se va a estar llevando a cabo. Y ese es un tema que a mucha gente le puede preocupar. Hoy en día reconocemos que hay muy buenos juzgadores y también reconocemos que hay cierta corrupción en el Poder Judicial. Y eso creemos que se puede repetir. Y desde el punto de vista del arbitraje, el hecho que tú puedas escoger a las personas que tú quieras, creo que reduces las posibilidades de que estas personas estén en estos temas de corrupción. Y el otro tema que me preocupa en general es si va a llegar gente que no necesariamente tenga experiencia, pues va a haber una curva de aprendizaje muy importante que te va a dar una imprevisibilidad sobre los criterios que van a aplicar estos nuevos juzgadores. Y creemos que eso es lo que más le asusta al mercado, el no saber si la gente que va a entrar va a tener la capacidad y la experiencia para poder resolver de manera correcta y de fondo los asuntos que se le presenten. Y en ese sentido, el arbitraje en esta coyuntura lo que te permite es que tú escoger a las personas con la experiencia que tú consideres que debe de tener, ¿no? Entonces, esas serían así mi primera reacción. Perfecto, muchísimas gracias. Fernando, además del arbitraje, ¿hay algún otro mecanismo que tú recomendarías como alternativa ante procedimientos judiciales o alguna recomendación que le darías a una persona que está por celebrar un contrato y está pensando en ese mecanismo de resolución de controversias? Por supuesto, Rebeca, solo para unos puntos sobre los temas que tocó Luis Alberto. Claro. Sí, es una preocupación muy grande que esta reforma erradique la carrera judicial. Esa carrera daba solidez en los criterios y generaba verdaderas instituciones al momento de formar parámetros, precedentes legales y tal. Ojalá, está una incertidumbre enorme, todo parece que sí reducen estos estándares de experiencia y de capacidad y todo lo pone en un voto popular, parece que el futuro no se ve claro. Entonces, sí son relevantes los medios alternativos, por lo menos para calmar en aquellos que sienten este temor y esta incertidumbre, pues prever una manera de solución de sus conflictos y no estar sujetos a un sistema judicial que ahorita está, digamos, en tránsito para tener unos nuevos paradigmas en cuanto a eso. Y sí hay, en cuanto a medios alternativos de solución de controversias, lo hay. El arbitraje yo lo pondría como medio de excelencia ya cuando hay una disputa abierta entre las partes, ¿no? Además, el provecho será principalmente, como ha sido en mi experiencia, en la materia mercantil, financiera y bursátil, da soluciones rápidas, permite tomar decisiones de empresa, ¿no? Y si es bien elegido el árbitro, como dice Luis Alberto, y así son los estudios, se cumple voluntariamente. El problema que nosotros vemos es que en la idiosincrasia mexicana viene resolución, impugno. O sea, yo no pierdo hasta que pierdo y eso afecta. Y eso afecta. Ya en nuestra experiencia hemos visto comerciantes, banqueros y tal, que ya se van con el laudo y van al siguiente paso. Otra alternativa sería la mediación, pero también pensamos que en México falta la experiencia para entrar a este proceso, pero puede ser una mediación que es sujetar a un tercero que va a dar las condiciones, que lleguemos a un acuerdo y no va a haber una resolución final, sino él va a mediar las posturas opuestas entre las dos partes buscando que se llegue a un punto común. Partiendo de esto de la premisa que el mejor juicio o el mejor arbitraje es el que no se da, es la sentencia o la solución que se da en las partes es la que se va a cumplir. Y hay que partir de un punto donde hay que ceder. Entonces, un mediador podría ser una alternativa perfecta. Incluso hay cláusulas arbitrales que prevén, primer paso, la mediación, y si no se llega a una solución satisfactoria, ir al arbitraje.
y no por eso estarías obligado a acabar la mediación para ir al arbitraje. Hay interpretaciones que permiten, pero por lo menos dan esta posibilidad a las partes de acudir a un tercero. Hay Yo, otros asuntos específicos, yo ahí te puedo interrumpir, Fer. claro, Y también nosotros, como despacho, lo que hacemos muchísimo y que nos gusta mucho, la mediación puede ser un procedimiento muy bueno, pero es formal, pero nosotros sí lo que hacemos es que tratamos siempre de tener una cláusula en donde obligamos a los, vamos a llamar a los directores generales o a los dueños de las empresas, en cláusulas a que antes de que se pueda arrancar un arbitraje o se pueda arrancar un juicio, tenga que haber unas reuniones de alto nivel de las gentes de la empresa. ¿Por qué hacemos esto? Porque muchas veces eh, las gentes que están abajo ya se empiezan a enfrascar y se vuelve muchas veces un tema personal y eso es un hecho. Y cuando llegan ya las gentes de más arriba o los dueños de las empresas dicen, espera, me empiezan a hacer cálculos de y cuánto me va a salir esto y cuánto me va a tardar y cuánto me salen los abogados y tienen una capacidad mayor para arreglarse desde el punto de vista de negocios y no olvidarse que pues casi todos los procedimientos que terminan en el arbitraje tienen que ver o están relacionados con un negocio. Entonces, esa cláusula, si bien no es una mediación formal, es una cláusula que nosotros sí recomendamos mucho para lograr que la gente de negocios esté involucrado antes de que los abogados tomemos la batuta del asunto. Perdón, Fer. no, por supuesto, es una excelente alternativa esa y tiene muchos beneficios. Y otro punto, digamos, para ser concreto en la respuesta, en algunos contratos se permiten los juicios de peritos y va un poco de la mano que en el arbitraje no necesitan ser abogados los árbitros, ¿no? Un juicio de peritos, digamos que es un símil al arbitraje y lo que emiten es un dictamen, ¿no? Un dictamen técnico. Y lo hemos aplicado en temas de construcción principalmente y dejas en manos del técnico que escogen las dos partes, buscando igual este principio de independencia e imparcialidad, y es lo que es. Por ejemplo, oye, la rampa tenía que medir 1.5 y es 1.7, lo que sea. No tienes que ir a un procedimiento tortuoso para eso. Mejor nombras al especialista, da el juicio y lo mismo, que esa sea la solución. Entonces, mediación, juicio de peritos, estas juntas de alto nivel y digo, la conciliación, pero pensamos que es más efectiva una mediación para que un tercero ayude a las partes a llegar a la resolución. Perfecto, muchísimas gracias, Fernando. Em, Luis Alberto, ¿qué recomendación le darías a las personas que tienen contratos celebrados o están por celebrar acuerdos y están interesados en explorar procedimientos arbitrales? Por ejemplo, ¿qué elementos deben considerar para diseñar sus cláusulas o qué instituciones arbitrales sugieres que tomen en cuenta? A ver, yo diría primero que los abogados tenemos una responsabilidad de cuidar el dinero de nuestros clientes. Y eso es algo que después se nos olvida porque los abogados tendemos a hacer dos cosas que a mí en lo personal no me gustan. La primera es que tendemos a legislar en la cláusula arbitral y queremos aventar unos rollazos y queremos poner todo tipo de reglas y qué pasa si hay, qué pasa si ve y qué pasa si sé. A ver, es muy sencillo. En el mundo arbitral tienes dos grandes tipos de arbitraje, los tipos ad hoc y los tipos institucionales. El tipo ad hoc de arbitraje, vaya, no lo recomiendo a menos que sean empresas muy sofisticadas y sus abogados sean muy sofisticados, porque no son procedimientos fáciles de llevar, son procedimientos que si conoces y tienes muy buenos árbitros y muy buenos abogados y empresas muy serias, hombre, funcionan muy bien, pero digamos son la excepción. Yo mi primera regla sería trata de tomar una institución arbitral. La segunda que tienes que determinar es, bueno, qué institución arbitral quieres y para qué la quieres y por qué la quieres esa institución arbitral. Y ahí hay dos tipos de instituciones arbitrales, generalmente las locales y las internacionales. Si hablamos en México, pues tenemos el ALCAM, al Centro de Arbitraje de México, y tenemos a la CANACO. Y si son internacionales, pues las más conocidas son la ICC, tenemos la Corte de Londres, tenemos varias otras
cortes internacionales, institutos que se dedican a administrar arbitrajes. Y un tema fundamental para mí es en la determinación de tu cláusula, es determinar los costos y saber ex ante, pues cuánto le va a salir a tu cliente si haces una comparación entre las cláusulas y entre las instituciones. Te permiten todas estas instituciones casi siempre saber aproximadamente cuánto va a salir el arbitraje. Instituciones como el CAM o instituciones como el CCI tienen, digamos, rangos mínimos y máximos de la institución arbitral y de los árbitros. El caso de la Corte de Londres es distinto. Ahí es un costo como si estuvieras contratando a un abogado por hora y digamos, hay más incertidumbre sobre el costo porque es dependiendo del número de horas que dura el procedimiento. Entonces yo te diría, como abogados hay que checar el costo, y el costo es qué institución escoges y cuánto cuesta. La segunda que tiene que ver con eso es por qué escoges esas instituciones. ¿Qué te da una institución sobre la otra? ¿Qué te da una institución arbitral sobre una nacional? Lo que te da es que le da certidumbre a las partes extranjeras de conocer una institución, pues que ellos se sienten cómodos porque la han tratado antes, la AAA, la CCI, la London Court of International Arbitration. Pero en ausencia de eso, si tenemos dos empresas mexicanas, pues mi sugerencia sería tomar un arbitraje nacional, porque el arbitraje internacional te da exactamente la misma capacidad para escoger los árbitros que quieras, y puedes escoger al mismo árbitro en CCI que en CAM, que en Canaco, que en la Corte de Londres. Y sobre todo, tienes que ver para qué sirve y de qué sirve tener una institución arbitral en el procedimiento. Siguiente tema que yo siempre insisto es, hay que ver cada cláusula en su contexto del proyecto y del monto del proyecto. Porque hay gente que ya tiene su cláusula y son 3 árbitros. La primera pregunta, ¿y por qué 3 árbitros? Estamos pensando la cláusula cuando decimos 3 árbitros, o es una costumbre 3 árbitros. Porque si el monto no va a ser un monto grande, pues ¿para qué le hacemos gastar a nuestros clientes en tener 3 árbitros si el monto es bajo o la disputa puede ser alta, pero con poca probabilidad de que haya mucha sofisticación en la bronca? Pues entonces, pues pensemos en los clientes, en su dinero. Entonces pensemos si es mejor nomás tener un árbitro. De ahí vienen otros temas importantes. Bueno, ¿cuál es la legislación correcta? El idioma correcto, ¿no? Y poner alguna regla para evitar estar haciendo costos de traducciones de todos los documentos. Y aquí hay una diferencia muy importante entre lo que es la sede del arbitraje y el lugar donde se pueden llevar a cabo las audiencias, que es otra de las confusiones de la gente. Cuando tú pones el lugar del arbitraje, la importancia mayúscula del lugar del arbitraje, en mi opinión, es que es el único árbitro en el mundo que puede anular tu laudo. Y por eso es fundamental escoger el lugar del arbitraje, un lugar del arbitraje en donde se conozca y haya jueces que estén dispuestos a cuidar los procedimientos arbitrales y que no sean fáciles de anular. Yo te diría que esas son las cosas que yo generalmente me fijo. Y regresando a este tema, perdón, el hecho que tú tengas la ley del arbitraje, vamos a agarrar que agarres tu ley de arbitraje en Nueva York, no significa que no puedas llevar a cabo las audiencias en la Ciudad de México si las dos partes son mexicanas. Adelante, mi Fer. Sobre este tema, solo yo abonaría el tema así de los arbitrajes ad hoc. La garantía de audiencia es fundamental, tanto en México como en otras jurisdicciones. Si no, si se carece de la sofisticación que menciona Luis Alberto, entonces estás agregando a un procedimiento de que por sí lo pueden impugnar a que ataquen desde su mera raíz de que alguna de las partes no expuso su caso a cabalidad. Igual, si no quieres o no se desea que una institución arbitral o un instituto sea el que lo administre, puedes tomar esas reglas como referencia, porque ya tiene estándares y equilibrios procesales muy claros y probados en los diferentes sistemas judiciales, y con eso entonces
eliminas cualquier riesgo de que puedan anular el arbitraje, coincidiendo perfectamente que el lugar que se designe, que sí que tenga un punto de contacto con el contrato, pero sí que sea una jurisdicción que proteja los lados arbitrales, ¿no? Como por ejemplo Estados Unidos. Perfecto, muchísimas gracias a los dos. Y Antes perdón, y de aún hay, digamos, adelante. dentro de Estados Unidos, sí hay una diferencia importante entre Nueva York, por ejemplo, que es una sede, digamos, por excelencia para cuidar los arbitrajes, a que agarres estoy inventando porque no puedo decir exactamente, pero que agarres un lugar como Mississippi, que suena a Estados Unidos, pero no necesariamente ese es el tema. Y hablando de Nueva York, creo que es importante decirles a los que nos están escuchando que es muy importante que en la cláusula, si ponen cláusula de solución de controversias que se resuelva en la ciudad de Nueva York, es muy importante que diga ciudad de Nueva York, estado de Nueva York, porque hay 7 ciudades de Nueva York en Estados Unidos. Entonces, no vaya a ser que tengas algún Vivales que te agarre la ciudad de Nueva York, que está creo que hay uno en Wisconsin, y entonces te terminas yendo para allá, ¿no? Es nomás un dato curioso. Perfecto. Oye, Luis, sobre todo antes de pasar a la pregunta de Fernando, ¿le puedes platicar a nuestra audiencia en qué consisten estas cláusulas modelo que tienen las instituciones que pueden ellos tener acceso cuando estén planeando, cuando estén diseñando su contrato? Sí, claro, la mayoría de las instituciones arbitrales en el mundo arrancan sus reglamentos y en todas sus páginas de internet están las cláusulas arbitrales, que son cláusulas muy sencillas. Deja ver si tengo aquí, por ejemplo, la del CAM, aquí debe estar, que te dice una cosa tan sencilla como lo siguiente. Todas las desavenencias que deriven de este contrato serán resueltas definitivamente de acuerdo con las reglas del arbitraje del Centro de Arbitraje de México, CAM, por uno o más árbitros. Entonces pondrás, vamos a suponer, por un árbitro o por 3 árbitros. El idioma del arbitraje será el español, la sede del arbitraje será en Nueva York, Estados Unidos, y el derecho sustantivo aplicable será la legislación de México. Tan tan. Es muy importante y mi sugerencia es que agarren las cláusulas de arbitraje y que esas son las que utilicen. Si tú le haces un cambio a una cláusula de arbitraje o empiezas a tratar de meter cambios, más vale que tengas una racionalidad para meter esos cambios, porque lo primero que va a hacer el árbitro es preguntarse por qué estás haciendo esos cambios. Por ejemplo, hay gente que le encanta decir, sí, pero quiero que sea un experto en este tema y por lo menos tantos años en y después a la hora de tratar de escoger a un árbitro, probablemente cuando termines el arbitraje te quieren hacer una nulidad del laudo, pues vayan a tratar de decir que los árbitros no cumplieron con las reglas estipuladas por las partes, y esa sí es de las pocas cosas que te pueden matar o te pueden anular un laudo. Entonces, mi sugerencia a los que nos dedicamos al arbitraje es, entre menos creatividad, en mi opinión, es mucho mejor. Y esas cláusulas las encuentras en todos los reglamentos de arbitraje en inglés y en español. Perfecto, muchísimas gracias. Fernando, ante los recientes cambios en el sistema judicial en México, ¿hay alguna medida que sugerirías adoptar para incrementar la eficiencia en la resolución de controversias en aquellos casos en los que el arbitraje no es una alternativa? Sí, sí, Rebeca. Mira, varios puntos. Tenemos que pensar que el arbitraje, como cualquier procedimiento, es poner al conocimiento de un tercero una disputa. Y va a haber contratos, anexos y lo que fuese. Entonces, desde un origen, con independencia quién vaya a ser que conozca del asunto, es buscar lenguajes claros y prácticos. Ya lo mencionaba Luis Alberto, no ni litigar de más, ni sobre regular las operaciones. Entonces, la simplicidad en lo que uno pacta es, digo, la llave esencial de tener una resolución rápida, práctica y concreta a la petición de cualquiera de las partes. Por ejemplo, regresando a la ciudad de Nueva York, estado de Nueva York, los jueces ahí tienden es lo que pactaron las partes y muy difícilmente se mueven de lo que una parte pactó en ese documento. Por tanto, la claridad
inversión indispensable para hacer más eficiente cualquier resolución de disputas. Otra, bueno, si no hay arbitraje y no se acude a la mediación y conciliación, lo que habrá que hacer es fortalecer el cumplimiento de las obligaciones por contratos anexos, garantías, por ejemplo, fideicomisos en garantías. Si la operación lo permite, pues que el fideicomiso, y bueno, si la operación lo permite y si está esta incertidumbre en México de qué va a pasar con el sistema judicial, fideicomiso de garantía en el extranjero, fianzas en el extranjero, prendas, o incluso en el propio México, pero lo que estás haciendo es dando más alternativas, no solo el mero incumplimiento y el contrato, que de ahí dependa la ejecución de tu obligación. Aquí un punto importante es que puedes tener un contrato en México y ni modo, esa obligación la vas a tener, si no hay arbitraje, la vas a tener que ejecutar en el sistema judicial mexicano. Pero si tienes una prenda, una fianza en el extranjero, no tiene nada que ver, va a ser el procedimiento allá y las ejecuciones van a ser allá. Entonces tienes esa, digamos, calma de que puedes hacer simultáneamente las dos acciones. Evidentemente, si cobras en uno, tienes que avisar en el otro procedimiento que ya se dio ese pago para evitar temas de doble pago. Entonces es darle alternativas a tu operación de cómo ejecutar. Otro Y, sería, te escucho, ¿no? Continúo. Otro sería fortalecer la manera de ejecutarlo. Títulos de crédito, ¿no? Algunos se usan como garantías, otros no, otros son la misma operación. Y eso permite que, como vaya a ser el resultado del juicio desde un inicio, puedas embargar, si son obligaciones de pago, los recursos para asegurar la sentencia. Y un último tema relevante es si ya estás en el sistema judicial mexicano y se puede prolongar o hay una cierta incertidumbre, cuánto puede costar y cuánto puede tardar una resolución definitiva. Hay medidas cautelares que lo que permiten es mantener la situación en el estado que está, si es que como parte te genera un beneficio. Entonces, decir que las cosas estén como estén, aunque mi resolución vaya a tardar lo que vaya a durar. O providencias precautorias, que ese sintéticamente es retención de bienes con el mismo efecto. Tengo los bienes asegurados a disposición del juzgador hasta que esto se resuelva. Entonces sí se va a requerir, y seguramente la mayoría de los abogados en México están pensando qué alternativas dar en estos contratos que no permiten el arbitraje. Perfecto, y hay, muchísimas gracias. perdón que Adelante, adelante. interrumpa. Una de las cosas que también que no hemos tocado, pero es que los laudos arbitrales pueden ser ejecutados en cualquier parte del mundo, en cualquiera de los países que formen parte de la Convención de Nueva York. Entonces es posible que tengas un laudo arbitral y que si tienes alguna empresa que tenga activos fuera de México, en el extranjero, puedas utilizar ese laudo para ejecutar. Preguntaban sobre si podías demandar al Estado a través de estos arbitrajes. Voy a agarrar ejemplos de empresas del Estado, pero Pemex, por ejemplo, y CFE utilizan muchísimas de estas cláusulas de arbitraje. Yo he estado involucrado últimamente en muchos casos de CFE en la Corte de Londres, y al final de cuentas, pues lo que puedes hacer es, una vez que ganas el laudo, te puedes ir contra las cuentas, digamos, que tiene fuera estas empresas fuera de México, ¿no? Sí, y en ese punto, abundar, para irte al arbitraje frente al Estado, lo que hay que revisar es que su ley orgánica lo permite y de los últimos años para acá ya ha sido más flexible para darle derecho al gobernado de ir en en esta vía, ¿no? Y el arbitraje por excelencia, si eres un inversionista extranjero en México, e incluso, porque esto es lo que va a pasar y lo que están pensando inversionistas extranjeros, si vienen órdenes que sean de expropiación o asimilables a una expropiación, se puede renunciar a todos los derechos y procedimientos que tengas en México y acudir a un arbitraje internacional en contra del Estado. Y aquí, como se litigaría, sería el Estado mexicano frente al Estado, digamos, de donde es nacional la parte afectada. Pero sí, sí hay procedimientos para enfrentar al Estado sí es posible el procedimiento arbitral para enfrentar al Estado.
Y esos, muchas veces esos procedimientos arbitrales están imbuidos en los convenios internacionales como el TLC, que ahora es el TEMEC, y en los tratados de protección recíproca de inversiones, eh, por ejemplo, con España, ¿no? Que tienen cláusulas especiales de cómo un investor state es básicamente cómo un inversionista puede demandar al Estado mexicano, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias a los dos. Creo que tenemos tiempo para tomar algunas preguntas. Varias de ellas creo que se han ido respondiendo, pero déjenme retomar algunas. Rodrigo nos pregunta, suponiendo que existan de por medio activos de garantía o colateral en el extranjero, si existe un instrumento que permita eludir la injerencia del Poder Judicial en la ejecución del laudo arbitral, que se refiere a la parte de ejecución. Mira, es que serían procedimientos independientes. Si llevas el juicio en México, la obligación principal, ese juicio correrá en un acuerdo específico y tu garantía en el extranjero llevará, digamos, las garantías judiciales o si es el arbitral allá, esa propia cuerda. Lo que habrá que buscar, dependiendo del caso, es pedir medidas cautelares que protejan que no el procedimiento mexicano afecte la, la ejecución de la garantía. Pero por regla general no hay una injerencia. Puedes cobrar el contrato principal y seguir con tu garantía. Simplemente la obligación de reportar que si ya ejecutaste la garantía, ya hubo un pago parcial o se cubrió la obligación reclamada en este procedimiento. Ok, perfecto. Déjenme ver. Preguntaban sobre la posibilidad de poner cláusulas de arbitraje en estatutos sociales. Sí, nosotros llevamos muchos años, nosotros en el despacho poniendo muchas cláusulas generalmente del CAM en estatutos sociales de manera recurrente. Perfecto. Sí, y ese es un gran tema, porque digo, en España, Estados Unidos y tal, se ha debatido si, por ejemplo, no como socio originario, pero sino como nuevo socio, ya existiendo esta cláusula, si te vincula. Entonces, pensar si en los estatutos es un contrato y la cláusula es un contrato aparte, y digamos que los precedentes, la mayoría de los precedentes a lo que se centra, y esto también es en Estados Unidos, es al consentimiento. Si el nuevo accionista conoció el acuerdo arbitral, está sujeto a esos términos. Ok. Otra de las preguntas, Oscar nos pregunta qué requisitos debe reunir para buscar ser mediador certificado. No sé si... Sí, vi la pregunta, pues no tengo idea. Yo por lo menos no sé. Sí, sí, por lo menos en la Ciudad de México hay una ley específica, pero sí los desconozco, mentiría si los refiero. Perfecto, déjenme retomar algunas. Había otra pregunta que decían sobre el tema de que si decía que escuché que una de las características del arbitraje es que el árbitro no necesariamente debe ser abogado. En ese supuesto, ¿no habría riesgo añadido en la posibilidad de intencionalmente seleccionar un árbitro parcial o incompetente? ¿No sería un riesgo similar a la falta de capacidad de los juzgadores surgidos de la elección directa? La respuesta, Andrés, es que tú eres el que decides. Vamos a suponer que sea un procedimiento de 3 árbitros y tú eres una de las partes. Tú decides a quién vas a nombrar como árbitro y tú decides si ese árbitro quieres que sea abogado o no. Si es un tema de vamos a suponer, una disputa en materia de construcción y tú prefieres nombrar un ingeniero, un ingeniero en pilotaje, por ejemplo, pues tú vas y escoges al ingeniero y tú decides quién es. Entonces, si tú fuiste, si escogiste uno malo, pues sí, ese sí, ni modo, ya es culpa tuya, pero tienes la posibilidad de tú escogerlo, a diferencia que en el sistema judicial, pues tú presentas la demanda y por sistema de rotación te toca el juez que te toca en ese momento, ¿no? No sé si contesté la pregunta, Andrés. Y coincido, por ejemplo, en los temas de costos indirectos en una construcción, en una disputa de swaps, options y todos estos
digamos, contratos sofisticados, probablemente viendo el caso específico, un financiero pudiera tener mayores elementos que, que un solo abogado en determinar eso. Tiene más características económicas y financieras que la base básica del acuerdo de las partes. Vi una pregunta sobre si es posible buscar un mecanismo de mercado de capital para financiar el proceso de arbitraje. A raíz de todo esto, hemos estado también nosotros investigando estas opciones y hemos encontrado fondos que no solo te permiten financiar y evidentemente tener una participación en el resultado, pero hay fondos que también te compran la disputa y el lado arbitral. Entonces, es una opción, es como un descuento. Aquí está mi crédito, se lo vendes al fondo y ellos se encargan. Entonces puedes conseguir recursos para financiar el arbitraje e incluso puedes vender tu controversia a estas instituciones. Perfecto. Nos Felipe pregun- nos pregunta que si en un contrato no se estipula el arbitraje, pero las partes firmantes acuerdan un arbitraje, si se puede acudir al mismo. Pienso que se está refiriendo si lo hacen después de la firma. Sí, básicamente lo que haces un acuerdo arbitral que anula la cláusula de tribunales y te vas directo al arbitraje. Es más, puedes estar en un procedimiento judicial, ya activo, ya con demanda, eso, y salirte de ahí y irte a un arbitraje. Perfecto. Muchas gracias. Elisa nos pregunta que si lo comentado, pienso que es en todo el webinar, aplica también para personas físicas e independientes y no para grandes empresas. O sea, Sí, que si el arbitraje es para resolver asuntos entre personas físicas, sí, sin duda alguna. sí, y es un poco tomar lo que señalaba Luis Alberto, dependiendo la sofisticación, costo de la negociación, será la manera en que tú estructures tu tribunal arbitral, si son uno, si son tres, no, qué institución, qué honorarios, etcétera. Pero sí, es para personas públicas como personas físicas. Perfecto. Ricardo también, pero creo que Luis Alberto lo acabas de contestar, nos pregunta si el compromiso en árbitros puede celebrarse antes de que haya juicio. La respuesta es sí. Y creo que esas Alexander, son... buenas noches, que me da gusto saludarte. Preguntaba cuál es el rol de los peritos expertos. Pues es un poquito como en el tribunal judicial. Las partes pueden escoger a un perito para que lo represente y haga su propia evaluación y haga su propio peritaje. Mi experiencia, y no sé aquí Fer cómo le ha ido, pero yo cuando he estado en tribunales arbitrales, los peritos de parte terminan siendo demasiado de parte. Entonces siempre termina el tribunal arbitral buscando un tercer perito que realmente les diga qué está pasando, o ahí es donde está la ventaja cuando tienes a uno de los árbitros que es experto en la materia, como el ingeniero en los temas de construcción, que realmente puede discernir perfectamente entre los peritajes, ¿no? Pero en resumen, las partes pueden escoger a su propio perito o experto, y hay veces que el tribunal arbitral puede pedir a las partes que fondeen un perito que digamos que le responda al tribunal directamente. Sí, y coincido, Luis Alberto, y algún mecanismo que en nuestra experiencia hemos utilizado y que sirve porque sí, los peritos resultan ser demasiado de parte, es una lista de peritos que las dos partes consideren independientes e imparciales, y haces total la insaculación y será dentro de esos tres peritos el que salga y ya las dos partes se someten al mismo, y eso sirve para eficientar incluso plazos y costos del arbitraje. Perfecto. Sergio nos pregunta si el arbitraje opera en materia fiscal. No, es un tema de obligación tributaria ante el Estado y eso sí es inarbitrable. Ok. Carlos nos pregunta si el arbitraje es conveniente de manera física o virtual. Eh, no sé cuál ha sido su experiencia, si han llevado sesiones o audiencias remotas o...
En aquellos de poca cuantía, sí. Digo, puedes incluso hasta obviar las audiencias, pero es que también depende del caso en concreto, porque trasladar a las personas a un lugar físico y tal, si no están en la misma sede y todo esto, sí ha resultado útil. Yo mi único comentario ahí es que cuando se trata de testigos, a mí sí me gusta estar en el mismo cuarto que los testigos. La diferencia de leer el body language, ver los ojos, ver dónde están pensando, eso no lo puedes ver en el Zoom. Entonces, cuando se trata de, a mí, en mi opinión, como árbitro, cuando se trata de entrevistar testigos, yo sí prefiero, para ese caso en especial, sí tenerlos físicamente en el mismo cuarto. Perfecto. Gregorio nos pregunta si hay otras excepciones al arbitraje, como pudiera ser el juicio de divorcio. Sí, el estado civil es inarbitrable. Por ejemplo, lo único que permiten el derecho familiar son temas económicos, como la cuantía de algunas pensiones y tal, pero todo lo demás está excluido. Temas penales están excluidos. Sí. Perfecto. Pues creo creo que lo demás lo hemos resuelto. Si quieren, pasamos a las conclusiones. Hay Eh, una pregunta aquí interesante sí. de Rogelio. Dice, si no hubiera sucedido la reforma judicial, ¿preferirían la contienda en sede judicial o por medio arbitral? Yo creo que son aún antes, pues digamos, hasta ahorita llevamos, por lo menos con el campus, coexistiendo 27 años. Yo te diría que la pregunta, como lo dijo Fernando al principio, pues depende del tipo de procedimientos y del tipo de experiencia que tengan. Es lo que yo no diría que todo tiene que ir al arbitraje o que todo se debe quedar en tribunales. Pero yo sí diría que entre más sofisticado es el tema y más complicado, más incentivos tengo para proponerle a mis clientes que vayan a un arbitraje versus un procedimiento judicial. Y coincido, no es de todo el arbitraje o solo porque ahorita está esta incertidumbre del sistema judicial beneficiarlo. Los dos procedimientos tienen ventajas y son verdaderas instituciones, algunos de los jueces que están en el sistema. Entonces en el arbitraje dependerá del tipo de árbitro. Lo bueno y lo malo será lo bueno y lo malo que sea tu árbitro y eso estará en las partes, en ver su experiencia, en ver su capacidad y escoger. El riesgo un poco en el sistema judicial es que vas a una oficialía de partes y te toca uno de 80, entonces puede bajar una probabilidad, pero sí es el tipo de negocio que tengas a la mano. Perfecto. Ingrid nos pregunta qué tan expedita suele ser la ejecución. Es dependiendo, realmente es el tipo en mi experiencia ha sido el tipo de conducta que condenan. Si es obligación de pago de dinero, tiende a ser muy rápida porque en ese el análisis, si no se está violando el procedimiento arbitral, realmente no hay temas de orden público. En temas de hacer es donde hay digamos, una mayor revisión y tarda más tiempo, pero es generalmente de año, año y medio y tal. Pero, por ejemplo, hay herramientas que fortalecen esa ejecución. El laudo es un título ejecutivo. Puedes iniciar en el caso de condenas monetarias con providencias precautorias. Entonces, aseguras el dinero con independencia de lo que te vaya a tomar el juicio principal. Y muchas veces ese tipo de presión lo que genera es un acuerdo porque en México sí es complicado que anulen un laudo. Están los precedentes que lo que refieren es el juez no se constituye en un segundo revisor ni en las causas. Sí lee las motivaciones, pero no las vuelve a juzgar. Entonces tiene que ser una falta, digamos, grave y principalmente es la garantía de audiencia para para que lo anulen. Perfecto. Tenemos todavía varias preguntas, pero creo que es momento de concluir. Me gustaría escuchar una breve reflexión de nuestros ponentes sobre el tema y lo que platicamos en esta sesión. Fernando, si te parece bien, empiezo contigo. Por supuesto,
Pues que vean la virtud de ambos procedimientos. Yo sé que hay incertidumbre y esto se va a generar el sistema judicial, pero por lo menos a la fecha ha sido un sistema fuerte. Entonces, que el motivo de su decisión, si acuden al arbitraje, a la mediación o al sistema judicial, es el caso en particular. Igual, en qué sede lo van a llevar, en dónde se va a ejecutar. Entonces, pensar en eso, pensar en el negocio, y ya si deciden ir al arbitraje, es qué, qué persona escoger. Es fundamental, más que todo lo demás, en mi experiencia ha sido el árbitro que juzgue. Ya hay árbitros muy, muy buenos en México y en el extranjero. Perfecto. Luis Alberto, ¿cuál sería tu conclusión o reflexión final? Pues yo ante la incertidumbre sí estoy más empujando a mis clientes a irnos al arbitraje porque lo peor que le puede pasar a la gente de negocios es tener incertidumbre y no saber qué tipo de procedimiento vas a tener, con quién, con qué experiencia, con eso a mí me empuja más a irme al arbitraje y si después por alguna razón consideramos que el procedimiento fue excelente y que la reforma salió increíble y que tenemos gente de súper nivel, pues ya podríamos quitar la cláusula e irnos a los tribunales, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias nuevamente a nuestros ponentes, a nuestra audiencia por acompañarnos. Espero que hayan disfrutado de esta conversación y espero que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas Gracias noches. a todos, buenas noches, bye.